Prelis, ya llegó el Halloween y con el Halloween llega nuestro mega análisis de la película de El cadáver de la novia, porque fue la que ganó la encuesta en la que ustedes votaron. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. El cadáver de la novia es una película animada producida por Tim Burton Animation y Warner Bros. En colaboración con el estudio Laika, que fue estrenada el 23 de septiembre del 2005 en Estados Unidos y el 21 de octubre del mismo año en México. Se estima que el presupuesto de la película fue de $40 millones y la verdad le fue bastante bien, pues recaudó mundialmente un total de $117.195.061. La película fue dirigida por Tim Burton y Mike Johnson y se filmó en los estudios Tree Mills en Inglaterra, el mismo set donde filmaron la película Batman del 1989. Tim Burton es un director, productor, escritor y dibujante que egresó de la carrera de animación en CalArts, la prestigiosa universidad que ha tenido como alumnos a gente como Alex Hirsch, creador de la serie Gravity Falls, y Pendleton Ward, creador de Hora de Aventura. En sus inicios, Tim Burton trabajó como animador, artista de storyboard y artista conceptual en películas de Disney, como El zorro y el sabueso y El caldero mágico. Es conocido por haber dirigido filmes como Beetlejuice, Batman, El extraño mundo de Jack y Alicia en el País de las Maravillas del 2010. Por otro lado, Mike Johnson trabajó como animador en películas como Anomalicia y El extraño mundo de Jack. La película está hecha con la técnica de animación stop motion, que consiste en dar la ilusión de movimiento a un objeto estático por medio de una secuencia de imágenes fotográficas. Dicho movimiento se consigue manipulando el objeto entre tomas. Cabe recordar que El cadáver de la novia fue el primer largometraje de animación que se rodó completamente con cámaras fotográficas digitales. En total, una escena tardaba alrededor de 3 semanas en ser filmada, y la película en total tardó 55 semanas en rodarse. Para que se den una idea, la animación de un simple parpadeo de la novia se realizaba con 28 fotos diferentes, y como se estarán dando cuenta, animar una película stop motion no es para nada fácil. Entrando un poco en el chismecito, se dice que uno de los animadores de la película llegó a tener pesadillas en donde ajustaba las expresiones faciales de los muñecos para cada toma. Pero El cadáver de la novia no era el único filme en el que Tim Burton estaba trabajando en ese entonces. Como es bien dicho, Burton filmó ese mismo año 2 películas al mismo tiempo. La otra se trataba de Charlie y la fábrica de chocolates. Dime, ¿qué se siente ser un dios? Cuenta la leyenda que al principio Mike Johnson iba a ser el principal director de El cadáver de la novia, ya que Burton se iba a enfocar en dirigir Charlie y la fábrica de chocolate. Sin embargo, el amor al stop motion de Tim Burton hizo que le dedicara más tiempo al cadáver de la novia. Para realizar el movimiento de los personajes no se realizó ninguna de las técnicas conocidas en su momento, como la de las cabezas reemplazables usada en El extraño mundo de Jack o la de bocas reemplazables usada por los estudios Arman en Wallace y Gromit. En su lugar, se utilizaron cabezas con un mecanismo de relojería artesanal, que es controlado por llaves ocultas, lo que permitió un grado de control facial milimétrico, que da una sensación de movimiento más fluida, pero también es muchísimo más difícil que las técnicas tradicionales. Johnny Depp es quien prestó su voz para el protagonista, Victor Van Dort. Podemos decir que le quedó como anillo al dedo, ya que de hecho el personaje fue diseñado especialmente en las características y gestos del mismo Johnny Depp, especialmente durante su aparición en la película Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza de 1999. Por otro lado, Emily fue interpretada por la actriz Helena Bonham Carter, quien es conocida por papeles como Bellatrix Lestrange en Harry Potter y Miss Lovett en la película Sweeney Todd, el barbero diabólico. Para cuando filmaron El cadáver de la novia, Helena era pareja del director Tim Burton. El reconocido músico Danny Elfman se encargó del soundtrack del cadáver de la novia, algo que no es de sorprenderse, pues suele participar en las películas de Tim Burton, como Batman y Beetlejuice. Pero además de esto, terminó interpretando uno de los personajes más peculiares de la película, Bon Jangles, el esqueleto cantante de un ojo. Se dice que en un principio este papel no estaba destinado para Danny Elfman, e incluso el músico intentó evadirlo, pero parece que su destino fue diferente a lo que quería, pues en los 2 días en los que se iban a filmar los diálogos de esta escena, las 2 personas a quien se les había asignado para interpretar a este personaje se enfermaron fuertemente de la garganta y el músico se vio obligado a cubrir este papel. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, squawk, squawk! Los nombres de los protagonistas, Victor y Victoria, están inspirados en la película Victor Victoria de 1982, una película sobre Victoria Grant, una mujer que tras fracasar en una audición de cabaret es rescatada por un empresario homosexual quien queda impresionado al ver a Victoria personificar a su amante, lo que la hace saltar a la fama. Tanto en la primera escena de la película como en la última podemos ver mucho el símbolo de las mariposas. Al inicio vemos al protagonista dibujando una mariposa
mariposa usando como referencia una que tiene encerrada en un frasco. No solo eso, también notamos que en su habitación tiene algunos dibujos de mariposas en su pared. Esto nos dice que en realidad tiene una fascinación especial por las mariposas. Tras terminar su dibujo, Víctor libera a la mariposa que sale volando por la ventana conduciéndonos entre las calles hasta perderse. Por otro lado, en la última escena de la película vemos que tras liberarse, el cuerpo de Emily se deshace y se convierte en mariposas. Esto podría haber sido puesto en la película más allá de lo literal. Las mariposas eran bastante importantes para Víctor, y más allá de dibujarlas solamente por gusto, serían un símbolo visual del deseo de libertad que el joven anhelaba tener. Recordemos que el pobre Víctor iba a ser obligado a casarse por conveniencia con una mujer que no conocía, y esto lo tenía bastante nervioso. Por parte de Emily, las mariposas también fueron un símbolo de libertad, ya que era un alma en pena cuyos sueños de casarse habían sido interrumpidos, y no fue hasta que conoció a Víctor que pudo liberarse de ese trauma. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que las mariposas representarían el vínculo entre Víctor y Emily, que está más basado en el deseo por la libertad que en un amor puro. La escena donde Víctor conoce a Victoria mientras toca el piano tiene ciertas similitudes interesantes con la escena cuando Víctor y Emily tocan el piano juntos. Empecemos con la primera escena. Antes de conocer a su prometida, Victoria, Víctor comienza a tocar el piano que hay en la casa de ella, y sobre este notamos una pequeña ramita de flores blancas un poco marchitas. En esta escena, el encuentro entre Víctor y Victoria es un poco atolondrado, pues el muchacho luce bastante nervioso de estar frente a su futura esposa. Incluso cuando le comenta a Victoria que al día siguiente estarán casados, no es capaz de completar la frase, mientras que Victoria luce más animada y le confiesa que siempre soñó con su boda. Al final de su encuentro, Víctor tira accidentalmente el jarro en donde están las florecitas blancas y ambos toman la pequeña ramita al mismo tiempo. Ahora hablemos de la otra escena donde Emily y Víctor tocan el piano en el mundo de los muertos. En este momento llega Víctor con su ramo de novia que tiene flores blancas, y a diferencia de las flores en el piano de Victoria, estas son más grandes y no están marchitas. Víctor coloca el ramo sobre el piano, justo en el mismo lugar donde estaban aquellas florecitas blancas durante la visita a su futura prometida. A diferencia de aquella ocasión, este encuentro con Emily no es torpe ni incómodo, más bien es triste y emotivo. Víctor se disculpa con ella por haberle mentido y se une a tocar el piano junto a ella. Como ven, estas dos escenas, aunque similares, están llenas de oposiciones. Ambas presentan a dos mujeres completamente opuestas, una viva e ilusionada por la vida y otra muerta y decepcionada. En esta misma escena se puede ver que la marca del piano es Harryhausen, en referencia a Ray Harryhausen, el maestro del stop motion que fue una gran influencia para Tim Burton desde su infancia. En su época, Ray logró efectos especiales que incluso hoy en día todavía causan fascinación. Sus trabajos se convirtieron en auténticos filmes de culto del género fantástico. Entre los más conocidos figuran El Gran Gorila en 1949, película que obtuvo un Oscar a los mejores efectos visuales, Sinbad y la Princesa en 1958, Jason y los Argonautas en 1963 y Furia de Titanes en 1981. La película está llena de referencias a la cultura pop. Un ejemplo de esto es cuando Víctor se encuentra en el bosque junto a la tumba de Emily. Podemos ver un homenaje a una de las obras maestras del afamado director Alfred Hitchcock. El momento en que un grupo de cuervos lo miran desde los árboles se parece mucho a una escena de la película Los pájaros, específicamente de la escena donde un grupo de cuervos miran a Melanie Daniels. Esta referencia no es de sorprenderse, pues Alfred Hitchcock, también conocido como el maestro del terror, ha influido en muchos cineastas que recuerdan su legado con pequeños homenajes a sus películas, y Tim Burton no es la excepción. En el momento en que Emily persigue a Víctor hasta el puente afuera del bosque, vemos que una parvada de cuervos la está rodeando. Esto tiene sentido, pues los cuervos son animales que se alimentan de la carne podrida de los animales muertos que encuentran a su paso. Y recordemos que el cuerpo de Emily parece estar todavía en estado de descomposición, ya que tiene un gran porcentaje de carne, seguramente podrida, sobre sus huesos. Así que la carne de la muchacha está justo en su punto perfecto para que estos cuervos se lleven un buen festín. Al llegar al mundo de los muertos, nos damos cuenta que luce distinto al de los vivos. Al contrario de lo que se esperaría, el mundo de los muertos es más colorido, lleno de música y digamos que los muertos se divierten bastante. En cambio, el mundo de los vivos es todo lo contrario, es más gris y la mayoría de los habitantes parecen taciturnos y sin una pizca de felicidad por la vida. Si lo pensamos, casi ningún personaje en el mundo de los vivos luce realmente feliz. La madre de Victoria, Maudlin Everglot, es una mujer fría y amargada que confiesa nunca haber sentido nada por su marido. Su objetivo principal es preservar el buen nombre de su familia. Por otro lado, el padre de Victoria, Phineas Everglot, comparte con su esposa la frialdad y la codicia.
Luego tenemos a Victoria, que a pesar de sus padres, parece ser el personaje menos infeliz en el mundo de los vivos. Los padres de Victor, los Van Dort, arreglaron el matrimonio de su hijo para ascender económicamente, y ya no digamos nada de Lord Barkis, que básicamente es un asesino que mata por dinero y conveniencia. Podemos decir que simbólicamente el mundo de los vivos representa las complicaciones de la vida. En general, el estrés, las expectativas, los problemas económicos y las injusticias. Por el otro lado, el mundo de los muertos representaría las alegrías y placeres de la vida, como la fiesta, el descanso y la diversión. Esta representación es irónica, pues normalmente estos dos conceptos son usados al revés. Seguro notaron que no todos los muertos lucen igual. Algunos son completamente esqueléticos, pero otros parecen seres humanos normales, con el único detalle de que su piel tiene un tono azul. Es probable que el aspecto de cada persona en el mundo de los muertos es un reflejo de la apariencia que su cadáver tiene en el mundo real. Los que tienen la piel azul serían quienes morirán más recientemente, pues todavía tienen carne en su cuerpo. Ejemplo de esto sería Mayhew, el chofer que cuando recién murió vimos que se veía igualita como se veía en el mundo de los vivos, solo que su piel estaba azul. También tenemos a Emily, quien a pesar de que se le ven los huesos en algunas partes, gran parte de su cuerpo está cubierta de carne, lo que nos indicaría que no lleva demasiado tiempo muerta. Ahora, lo del color azul en la piel podría estar justificado con la afección de la vida real conocida como cianosis. Esta se da cuando un cuerpo tiene un bajo contenido de oxígeno en la sangre y la piel se vuelve justo de color azul. Por otro lado, es muy probable que las calaveras que solo son puro hueso ya tengan siglos de haber muerto. Ejemplo de esto sería el general Bones Apart, la calavera vestida con uniforme militar del siglo XVIII, con un sombrero, una espada y que es una clara referencia a Napoleón Bonaparte. De hecho, en la vida real, Napoleón murió en 1821 y considerando que la película está ambientada en la época victoriana, tendría bastante sentido que se viera como un esqueleto, porque ya llevaría al menos 40 años de haber muerto. Otra cosa que notamos es que en el mundo de los muertos algunos de los habitantes están vestidos y otros no. Por ejemplo, otra vez el chofer cuando muere de un aparente ataque al corazón aparece en el mundo de los muertos con la misma ropa con la que murió. Esto podría decirnos que los muertos están vestidos con la ropa que usaban en el momento de su muerte, lo que también aplicaría para Emily, que sigue con su vestido de bodas. Pero entonces, ¿los que no tienen ropa murieron desnudos? Puede ser, pero también estaría algo extraño. Una explicación es que su ropa se desgastara con el tiempo, pero ya deberían llevar muchísimo tiempo muertos, pues algunos habitantes siguen portando su vestimenta aun cuando ya no les queda ni pizca de carne en sus cuerpos. Otra posibilidad es que probablemente lleven la ropa que más definía su identidad, su oficio o su pasión cuando tenían vida. Entre los personajes que usan ropa en el mundo de los muertos está el cocinero, algunos soldados y hasta cantantes de jazz, y puede que fueran las pasiones específicas de esos personajes. Maggot, el gusano que habita en la cabeza de Emily, actúa como una especie de conciencia para ella, pero es muy diferente a tu clásico Pepito Grillo, pues Maggot parece más bien traer a la luz todas las inseguridades y miedos que Emily siente, lo cual tiene bastante sentido, pues ese gusano apareció justo después de que Emily murió, o dicho de otra forma, Emily se volvió más insegura de sí misma después de que fuera engañada trágicamente. Pero a nivel superficial, el gusanito solo le come el cerebro a Emily y en cambio ella recibe su amistad y consejos. Honestamente, no parece ser un trato muy justo. La pregunta es, si Maggot hubiera terminado de devorar el cerebro de Emily, ¿hubiera seguido siendo amigos? El cadáver de la novia es una producción de Tim Burton Productions, Laika y Warner Bros. Sin embargo, podemos ver una ligera presencia de Disney. La escena donde el esqueleto Mr. Bojangles y su banda hacen un divertido número musical es una referencia directa a los protagonistas del corto animado de Disney de 1929, The Skeleton Dance. Pero no es solo porque sean un montón de esqueletos bailando. De hecho, la película recrea específicamente la escena donde un esqueleto toca el xilófono con los huesos de su compañero, que también aparece en el corto de Disney. Cuando Victor está huyendo de Emily en el mundo de los muertos, vemos una peculiar tienda llamada Second Hand Shopping, que hace referencia al término tienda de segunda mano, donde se suelen comprar cosas usadas. Lo gracioso es que en el cadáver de la novia, esta tienda vende literalmente manos de repuesto. Mientras Emily y Victor se encuentran en la guarida del anciano Gottneck, podemos ver la sombra de su mano apareciendo en una pared iluminada con velas durante unos segundos. Esta es una referencia a la famosa toma de la película pionera de vampiros Nosferatu, una sinfonía de horror de 1922, la primera película basada en la novela literaria Drácula del escritor Bram Stoker. El momento en que Lord Finis Everglot se confunde y llama a Vincent a Victor es una referencia al primer corto con stop motion de Tim Burton, Vincent, en 1982. Este corto narra la historia de un
un niño introvertido de 7 años que ha estado obsesionado con el actor Vincent Price. Esto es a tal grado que su mente no distingue entre el mundo real y sus fantasías. Este niño vive absorto en la encarnación de los diversos personajes del actor que admira, especialmente los que están inspirados en la obra de Edgar Allan Poe. A causa de esto, nace en él una oscura concepción de la vida que termina por convertirlo en un ser solitario y marginal. Esta referencia, además de otros paralelismos entre las películas de Tim Burton, originó diversas teorías que dicen que todas sus películas existen dentro del mismo universo cinematográfico. Pero aguántenos las carnes, Frelis, que más adelante hablaremos de esto. La película también sugiere cómo murieron algunos de los personajes del mundo de los muertos. Por ejemplo, vemos claramente un chef que tiene clavados unos cuchillos de cocina en la espalda, implicando que fue asesinado con estas herramientas, o bien que sufrió algún accidente mientras trabajaba en la cocina de algún restaurante. También vemos a un barbero con unas tijeras clavadas en la cabeza. Igualmente vemos que el general Bones Apart tiene clavada una espada en el estómago. En cuanto a Emily, la película nos cuenta que fue asesinada por Lord Barkis, pero nunca especifica de qué manera. Sin embargo, no podemos hacer una idea de cómo murió. Primero, vemos que tiene las costillas expuestas y su vestido desgarrado, implicando alguna herida en su torso, muy probablemente un apuñalamiento en su abdomen. De hecho, al final de la película, vemos cómo Emily se pone como escudo para salvar a Victor del espadazo de Barkis, lo que podría de cierta manera recrear la forma en que Barkis la mató. Vemos una referencia a la película clásica de Hollywood del año 1939 titulada Lo que el viento se llevó. Aquí vemos a Alfred, un elegante esqueleto del mundo de los muertos que usa bigote, traje y sombrero, que se reencuentra con su esposa viva, Gertrude. Ella al principio no lo reconoce, pero eventualmente se da cuenta de que es su gran amor y le dice que lleva muerto 15 años, a lo que Alfred le responde con un famoso diálogo de lo que el viento se llevó. Francamente, querida, me importa un bledo. Esta frase la dijo el personaje de Red Butler, que por cierto, al igual que el esqueleto, lleva un traje elegante y bigote. Al final de la película vemos que Emily lanza su ramo de novia para que la atrape Victoria. Este gesto sirve para que Emily le ceda su título como esposa a Victoria, para que ahora ella pueda casarse con Victor. Ahora, puede que parezca extraño que Emily deje ir tan fácilmente a su actual esposo, una persona que se supone que amas tanto que quieres estar a su lado de por vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto y la vida de Emily. Mientras estaba viva, su matrimonio dio un giro completamente horrible, pues su prometido la asesinó brutalmente solo para robar su fortuna. Por eso, es normal que estando muerta, tuviera remordimientos y asuntos pendientes por no haber podido cumplir su más grande sueño, casarse. Con esto en mente, queda bastante evidente que Emily es una alma en pena que deambulaba en la tierra de los muertos con la esperanza de que alguien se casara con ella. Así que, más que sentir un amor real por Victor, en realidad, él fue una forma en la que pudo cumplir su sueño. Por eso, cuando Victor le pidió matrimonio accidentalmente en el bosque, Emily lo persiguió y llevó al mundo de los muertos sin siquiera conocerlo. Con esto queremos decir que Emily no estaba perdidamente enamorada de Victor, pues ella hubiera aceptado casarse con cualquier hombre que hubiera llegado a su tumba y la liberara de su pena. Más bien, le tiene un gran aprecio porque lo ayudó a superar el gran trauma que sufrió en los últimos momentos de su vida. Y no fue hasta el final, donde Victor enfrenta a Lord Barkis y lo derrotaron, que Emily le permite a Victoria convertirse en la esposa de Victor, pues él ya lo ayudó a liberarse de su pena y dejar ir los traumas de su pasado. Después de esto, vemos como Emily sale del templo, su cuerpo se deshace y se convierte en mariposas. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Vayamos por partes. Primero, Emily se convirtió en mariposas porque ya no tenía ningún pendiente sin resolver de su vida terrenal. Fue cuando finalmente resolvió esos asuntos pendientes que pudo sanar sus heridas emocionales y estar en paz. Por lo que, en teoría, todos los espíritus que vimos en el mundo de los muertos también tienen asuntos pendientes. Segundo, ¿qué pasó con Emily después de convertirse en mariposas? Puede que haya sido una forma de representar su ascenso hacia el cielo, o que simplemente reencarnó en mariposas como la que Victor tenía al inicio de la película. Y por último, ¿por qué mariposas? Bueno, esto último ya tendría una explicación más simbólica. Las mariposas en la película ya dijimos que simbolizan la libertad que anhelan los personajes. También las mariposas son conocidas por simbolizar el renacimiento o renovación, ya que en la vida real, durante la metamorfosis, el ADN de la oruga cambia completamente cuando se transforma en una mariposa, y en el caso de Emily puede venir un proceso de renovación tras haber superado finalmente su trauma. La película está inspirada de una leyenda rusa llamada La novia cadáver. La leyenda dice que hace mucho tiempo un joven judío de un pequeño pueblo ruso emprendió un viaje junto a su mejor amigo hacia un pueblo cercano en donde debía casarse con su prometida. Al detenerse a descansar, encontraron en el suelo un extraño palo con forma de dedo huesudo. El mejor amigo del futuro novio le dijo en broma que podría usarlo para ensayar un poco antes de la boda. El novio sacó un anillo de oro y se lo puso al palo huesudo, al tiempo que recitaba los votos matrimoniales. Entonces, de la tierra surgió
un esqueleto de mujer con algunos jirones de piel, cubierto por un vestido blanco de novia, quien le dijo al novio que ahora eran esposos. Los dos jóvenes estaban mudos del terror. Asustado, el novio pidió ayuda al rabino y en ese momento la novia cadáver entró a la iglesia a exigir que aquellos votos que el chico pronunció fueran cumplidos. Para su suerte, el rabino lo salvó tras aclarar que no se podía aceptar que los muertos fueran a reclamar a los vivos. En ese momento, la novia cadáver cayó al suelo y se convirtió en un montón de huesos. Dicen que la verdadera novia del chico se conmovió tanto que juró que aquella novia cadáver estaría presente en el matrimonio y sus hijos serían también de ella. Ahora que ya terminamos de hablar de toda la película, es momento de tratar una de las teorías más famosas en internet, The Tim Burton Theory. Una teoría que intenta explicar la obsesión que tiene Tim Burton por hombres delgados, inseguros, llamados Victor, y que tienen perros muertos. Ok, pero a ver, ya en serio, esta teoría pretende explicar cómo es que el extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia y Frankenweenie son en realidad una trilogía de un mismo personaje. Este tema podría meritar su propio video porque hay tantas variantes de esta teoría que valen la pena analizar y discutir. Primero, es bastante difícil encontrar al autor original de esta teoría, porque es una teoría que tiene muchas versiones y por esto mismo tienes múltiples autores. Sin embargo, nos dimos a la tarea de investigar quiénes fueron los primeros en internet que intentaron unir las películas stop motion de Tim Burton en un mismo universo, y lo que nosotros encontramos fueron dos usuarios. El primero es SnowCloud8, con una publicación el 29 de octubre del 2013, quien levemente une esas tres películas, pero el 16 de diciembre de ese mismo año, Screen Name Missing hizo un post más detallado uniendo todas estas películas. De cualquier manera, creo que esta sería la versión más popular. Todo comienza con Frankenweenie, que habla sobre un niño llamado Victor que vive con sus padres, cuyo único amigo en el mundo es su perro Sparky. Un día un nuevo profesor llega a la escuela y este influye para que el pequeño Victor comience a interesarse en la ciencia. Durante un juego de béisbol, su pelota se va a la calle y su perro Sparky muere atropellado al intentar recuperarla. Es así como Victor decide usar la ciencia para regresar a la vida a su perro. Lo siguiente ya no lo vemos en la película, pero la teoría dice que Victor siguió experimentando con la ciencia, al grado que logró viajar en el tiempo junto a su perro, específicamente a la época victoriana. Algo un poquito descabellado para explicar que Frankenweenie y el cadáver de la novia pasan en diferentes periodos de la historia, pero bueno. La teoría dice que fue adoptado por la pareja de pescadores, los Van Dort. Al igual que en Frankenweenie, este Victor tiene problemas para interactuar con los demás. Parece que sigue siendo un chico inseguro, lo que para muchos es otro argumento para decir que se trata del mismo personaje. Como es natural, Sparky muere y esta vez, por alguna razón, Victor decidió dejarlo ir para siempre. Después, cuando Victor viaja al mundo de los muertos junto con Emily, esta le da un regalo de bodas, un montón de huesos que se terminan convirtiendo en su antiguo perro. En ese momento, Victor se reencontraría con Sparky, que igual por alguna razón le cambió el nombre a Scraps. Luego, Victor logra regresarlo al mundo de los vivos, termina casándose con Victoria y se despide de su perro nuevamente. Después, la teoría conecta con el extraño mundo de Jack. Tiempo después, Victor murió y regresó al mundo de los muertos junto a Scraps. Se dice que el que haya viajado al mundo de los muertos en el cadáver de la novia hizo que amara las festividades de Halloween convirtiéndose en Jack, quien tiene una complexión delgada bastante similar a la de Victor. Su perro, por otro lado, pasó a llamarse Zero. Además, Victoria, su esposa, muere eventualmente y se convierte en Sally del extraño mundo de Jack. Recordemos que en el cadáver de la novia había familiares vivos a los que les costó trabajo recordar a sus familiares muertos. La teoría dice que en este caso a Jack y Sally les pasó lo mismo, solo que nunca pudieron llegar a reconocerse el uno al otro. Aún así, terminan volviéndose a enamorar y Victor convivió con su mejor amigo perruno en todas las etapas de su vida. Y ahora hablemos de otra teoría bastante popular que habla sobre Emily siendo una Everglot. Al igual que la teoría anterior, esta tiene muchas variantes, pero la publicación más vieja que pudimos encontrar que sugiere que Emily es una Everglot es en una publicación de Reddit por Putty About Potter 1. Sin embargo, la versión más popular fue hecha por la youtuber The Fangirl, donde dice que Emily y Victoria son hermanas. Esta teoría dice que Emily es la hermanastra de Victoria y la hija de los Everglot. En la canción que cuenta la historia sobre qué le pasó a Emily antes de morir, se nos menciona que robó el vestido de bodas de su madre y el dinero de su padre para irse con Lord Barkis. Según la teoría, a quienes les robó estas cosas serían los Everglot, y explicaría por qué actualmente se encuentran en bancarrota. Debido a que Emily no se casó con el permiso de sus padres, ya que el robar el vestido de su madre y la fortuna de su padre parece más un plan de huida, es lógico pensar que probablemente los padres de Emily nunca conocieron a Lord Barkis en persona, y por esto, cuando Lord Barkis regresa en el futuro a querer desposar a su segunda hija, Victoria, los Everglot no lo reconocen como el hombre que asesinó a su hija Emily. Ahora, el youtuber BuyGoodieOn especuló en su propio video que después de perder a Emily, los Everglot adoptaron a la hija de su sirvienta con el objetivo de casarla con un hombre adinerado para recuperar
recuperar la fortuna robada por Emily. Ahora, hay varios argumentos que pretenden explicar por qué la sirvienta es la madre de Victoria. En primera, la sirvienta era la única persona que parecía tenerle un poco de cariño a Victoria. De hecho, cuando la está ayudando a vestirse, escuchamos que Victoria, nerviosa por la boda, le confía sus pensamientos y le pregunta qué pasaría si ella y su prometido no se gustan. Y cuando Victoria está a punto de casarse con Lord Barkis, la sirvienta le aconseja diciéndole que el mar conduce a muchos lugares y que este tal vez la lleve a un mejor destino. Además de que la llama mi niña y la toma tiernamente del mentón. Esto demuestra que la relación entre Victoria y la sirviente era de confianza y tal vez más cercana que la que tenía con sus padres, quienes solo la veían como una pieza importante de su plan para recuperar su fortuna. El segundo argumento es que Victoria y la sirvienta tienen un parecido físico, sobre todo en el rostro en forma de durazno y los pómulos pronunciados, al contrario de su madre, que tiene la cabeza alargada, y su padre, que la tiene totalmente redonda. La explicación sería que la sirvienta entregó a su propia hija a los Everglot porque deseaba lo mejor para su niña, y ellos podrían darle una vida mejor que la que ella misma podía prometerle, y los Everglot, por otro lado, gracias a Victoria, podrían recuperar la fortuna que Emily se robó. Ahora, otro argumento que By Goodyeon da para mostrar que Emily fue hija de los Everglot es el piano. A ella la vemos tocar su piano en el mundo de los muertos y sabemos que los Everglot tiene uno en su casa, por lo que aquí fue donde Emily aprendió este instrumento. Recordemos que Victoria le dice a Victor que su familia no le permite tocar el piano porque dicen que eso desborda pasiones en los jóvenes de su edad. Algo bastante extraño, ya que estamos hablando de la época victoriana, cuando era muy común que las mujeres tocaran el piano. Esta restricción pudo haber sido porque los Everglot no querían que a Victoria le pasara lo mismo que con Emily, que fueron más permisivos con ella y terminó huyendo con Lord Barkis. Probablemente las pasiones de las que hablan los Everglot se refieran a este tipo de rebeldía. Esto también podría explicar por qué los padres de Victoria son tan estrictos en su comportamiento, pues cuando los encontraron charlando con Victor, la regañaron y le dijeron que eso era inapropiado. Es probable que toda esta sobreprotección sea porque no quieren que ocurra la misma historia que con Emily, que planeó irse a escondidas con un hombre que terminó asesinándola. Sin embargo, el problema más grande de esta teoría es el hecho de que Emily y Victoria no reconocen cuando Emily va a buscar a Victor y se encuentra charlando con Victoria, lo cual no debería pasar, pues algunos esqueletos recuerdan perfectamente a sus seres queridos, como el abuelo con su nieto y el esqueleto con bigote con su esposa. Como explicación para justificar este detalle, es que Victoria nunca habría interactuado con los Everglot hasta que la adoptaron, después de que Emily muriera. Pero aún así, tomando eso en cuenta, está raro que Emily no reconociera su propia casa, lo que significaría que Emily, por alguna razón, o no recuerda a su familia, o en cambio, sí la recuerda, pero no quiso decírselo a Victor para no causar más problemas. Digo, como podrán darse cuenta, es una teoría bastante rebuscada que ya hasta parece que es toda otra película dentro de la verdadera película, pero probablemente los principales problemas con esta teoría son dos. Primero, hacer argumentos solo para la conveniencia de la teoría. Por ejemplo, para justificar el parentesco entre Victoria y la sirvienta, toman como base el aspecto físico de ambas, pero no hacen lo mismo con Emily, quien tampoco se parece en nada a ninguno de los Everglots, sus presuntos padres, o por ejemplo Victor, quien es un clon de su padre, pero completamente opuesto a su madre, la cual, según esta lógica, significaría que entonces es su madrastra. Y en segundo lugar, la película no deja ninguna pista fuerte que aluda al hecho de que Emily haya sido la hija de los Everglot, ni mucho menos que Victoria era la hija de la sirvienta y fue adoptada por los Everglot. La teoría se basa en detalles que son interpretados de esta manera para poder crear todo este headcanon que incluso tiene sus propias contradicciones. A pesar de lo rebuscada de la teoría, eso sí, no le quita lo interesante que es para los fans de esta cinta todo el trasfondo y el pasado oculto de estos entrañables personajes. Y bueno, feliz, hasta aquí llega nuestro mega análisis a la película de El cadáver de la novia. Acá abajo en los comentarios díganos qué les parecieron nuestros datos curiosos, las teorías y referencias que pudimos encontrar en esta película. Si quieren seguir viendo videos aquí en YouTube, pues les recomendamos este video en el que hablamos del anime del tipo que saltaba con las nalgas. O si ya vieron ese, aquí en la cara de Eli vamos a estar dejando nuestra review a la película Crossover de Coraje y Scooby-Doo. Feliz, muchísimas gracias si quedan a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.